Buenas tardes. Eh, como ya te había contado, entonces mi nombre es Cintia Pinilla. Eh, Ella es Laura Viviana, ahorita se va a presentar también. Actualmente estoy estudiando física y ambas hacemos parte de la colectiva feminista Ultravioleta. Esta se creó aproximadamente hace año y medio con el propósito y con el sueño de crear el ambiente para las mujeres y disidencias de género menos violento en las ciencias y en la academia. Ya un poco más personal, actualmente también estoy interesada en las simulaciones, sin embargo, más como hacia la parte de soluciones climáticas y temas de ecología. Eh, y ya, como que queríamos agradecerte por dar este espacio, por responder nuestros correos. Realmente es un sueño. Y em, de hecho, el año pasado, para el 11 de febrero, hicimos infografías para visibilizar el trabajo de distintas científicas y de hecho te pusimos a ti. Las infografías las hicimos y las pegamos alrededor de los edificios de ciencias. Ujú. Eh, Gracias. y ya es un honor tenerte acá. Entonces ya Muchas ahorita gracias. mi compañera se va a presentar. Muchas gracias. Sí, comparto lo de que es un honor tenerte acá. Y como Juan Gas, ¡guau! Emocionadito. Bueno, pues me presento. Pues, mi nombre es Laura Viviana, también hago parte pues, de la colectiva, que pues básicamente ha funcionado como un motor para cuando uno como que tiene sus altibajos. Entonces, pues tener un grupo de apoyo siempre es una buena idea y es algo muy importante. Entonces, pues como que para mí la colectiva es muy importante. Eh, estoy enfocada también en la parte de la astronomía, porque pues me pasó algo muy similar, de que desde muy pequeña me gustó la astronomía y pues me gustaba la ciencia, pero me gustaba mucho, mucho la astronomía, pero por comodidad me quedé pues en la capital. Ahorita pues solamente el pregrado de astronomía está en Medellín, ¿no? Entonces, pues decidí estudiar física en la Nacional y afortunadamente he estado desde los primeros semestres como de la mano con el observatorio. Entonces, pues eso también funciona como inspiración y como de que me encamina un poco para lo que quiero hacer en el posgrado. Pero pues sí, eso es como mi día a día ahorita. Vale. ¿Y tú también estás como en la mitad de la carrera o? No, yo ya voy acabando realmente. Este es como mi último año, más o menos, creería yo. Y entonces sí, ya estoy más acabando más que en la mitad. Ok, vale. Ujú. Muy bien. Bueno, ahora sí. Bueno, investigando sobre ti, destaca la beca que te otorgó la NASA, el premio Sofía y felicitaciones por tu reciente premio Nuevos Horizontes para la Física. Eh, entonces, también investigando se destaca tu papel como madre y tu interés hacia las mujeres en la ciencia. Entonces, teniendo en cuenta esta breve presentación, quisiera ahora preguntarte a ti, como aparte de estas cosas, como sueles presentarte, como qué cosas te gusta destacar de ti mismo. Am, vale, muchas gracias por la invitación. Cosas que me gusta destacar de mí misma. Bueno, me gusta destacar varias cosas. Primero, que sí, me gustaba mucho la astronomía desde chiquita, pero cuando entré a la universidad como que me olvidé de eso por un tiempo y hice muchas otras cosas diferentes. En la universidad hice teoría de caos en el pregrado y luego hice física cuántica en la maestría, que también la hice en Colombia. Entonces fue como un tiempo de exploración, como que sé que me gusta, me gustaba y me sigue gustando la física, pero fue como un tiempo de exploración porque no fue que estuve enfocada en la astronomía desde siempre. Entonces ese fue como mi tiempo para explorar qué dentro de la física me gustaba. Y descubrí que me gustan muchas cosas en realidad, pero también descubrí que como que la astronomía me traía, es algo como muy raro, pero como que me aterrizaba, como que sentía que podía poner en práctica muchas cosas que había aprendido en la física, y podía poner, sí, eso en práctica. Entonces como que sentí que por ese camino podía aplicar mucho de las cosas que he aprendido. Y siempre digo que ese cambio entre ir de física cuántica a astrofísica fue como un salto cuántico, fue muy diferente. Eh, porque yo venía acostumbrada a hacer muchos cálculos matemáticos y
muchas matemáticas, y pues sí, en la astrofísica se hace mucho eso, pero en la astrofísica se hacen muchas simulaciones y de eso no estaba como tan acostumbrada, entonces eso me dio un poco duro. Am, ¿Y qué más me gusta destacar? Me gusta destacar que he vivido en muchos países, eh, porque eso me ha dado una visión muy amplia del mundo. He trabajado con gente de diferentes partes, y me ha enseñado que la diversidad es importante para la ciencia, no solamente de género, sino de origen y de origen socioeconómico. Y es muy diferente cuando uno pone un problema al frente de un grupo que ha crecido de manera parecida en un país, que si uno lo pone en un grupo internacional y todo el mundo lo ve de diferente manera, el problema se soluciona mucho más rápido. Em, y por eso pienso que la diversidad es muy importante para la ciencia. Sí, me gusta destacar que soy mamá de 2 hijas, de 2 niñas, y que sí me siento muy orgullosa de ello. Y ya, pues eso es como de lo que nos has mencionado, como que las cosas que más me gusta destacar de mi carrera. Excelente. Sí, concuerdo. La física es muy amplia, o sea, como que uno en el pregrado siento que como que coquetea con varias líneas de investigación o grupos de estudio. Mm. Bueno, yo te conocí ya desde hace un rato, creo que fue gracias a una nota que te hicieron por el premio Sofía. Yo estaba en el colegio y entonces yo veía muy lejano ser científica por pues todos esos modelos europeos y masculinos, ¿no? Entonces pues me di a la tarea de buscar y encontré nombres como el tuyo y realmente me emocionó demasiado como saber que sí teníamos un espacio y no solo teníamos un espacio, sino que sí nos hacíamos sentir y sonar en la ciencia. Entonces, eh, agradecerte por ser un rol a seguir y quisiera saber si así como yo te tuve a ti, tú tuviste a alguien que te dijo como, bueno, eh, sí puedo ocupar este espacio. Ujú. Muchas gracias, me honras mucho con tus palabras. Pues yo siempre tuve una mamá que trabajó mucho en casa, entonces como que siempre tuve un rol de una mujer trabajadora en casa, entonces como que ese nunca me faltó, pero mis padres no son científicos, de hecho no tuve ningún científico en la familia, digamos lo más cercano son ingenieros. Pero si no, fui la primera como en lanzarme hacia una ciencia natural y no fue muy fácil porque pues sí, sí, eres la primera en la familia, es como que eres la rara. Em, pero bueno, tuve ese modelo de mujer trabajadora y estudié en un colegio femenino. Yo digo que eso influyó positivamente en ciertos aspectos porque nunca tuve como esa comparación con hombres. Entonces como que crecí con mis amigas pensando que todas somos iguales, como que todas somos igualmente buenas para las matemáticas, igualmente buenas para la física, igualmente buenas para la química o las ciencias sociales. Entonces como que pensé que nosotras podíamos hacer cualquier cosa, básicamente. Y no tenía esa comparación con mis compañeros o con posibles compañeros hombres. Y tuve muchos profesores que vieron en mí como la capacidad de ser buena en matemáticas y en física. Entonces eso como que me empujó a estudiar física. Luego con el tiempo cuando llegué a la universidad, obviamente ya fue diferente. Cuando tuve a mis compañeros hombres, como que me di cuenta éramos muchas menos, habían muchas menos profesoras mujeres. Pero no me desanimó, la verdad. Dije, bueno, es desafortunado y cuando uno ya mira atrás se da cuenta que no es solamente eso, sino los libros de física, las historias que le cuentan a uno son muy pocas las mujeres que dan como ejemplo. Pero, pero no, digamos que sí, no me desmotivó, pero todo lo contrario, como que quería aprender más dónde estaban esas mujeres, qué estaban haciendo. Y eso fue lo que básicamente he hecho en los últimos años, queriendo buscar esas mujeres, especialmente las que son madres, cómo lo logran, qué hacen en su día a diario, qué hacen en sus investigaciones. em,
Entonces las he estado buscando y he tenido muchas, desde mi doctorado, muchos roles de mujeres que me han acompañado y que han estado allí. Entonces, sí, esa es como la historia, un poco mi mamá y mis profesoras y mis compañeras en el colegio. Mm. Uf, sí, los espacios compartidos con mujeres siempre son bastante gratificantes. Tador, tocabas el tema como de un profesor con comentarios sexistas y pues lo que acabas de mencionar de pocas compañeras en el pregrado. Y de hecho como que en la colectiva hemos estado explorando un paper que sacaron en el Departamento de Física de la Universidad de Illinois, donde hacían indicadores de, digamos, mujeres astrónomas que faltaban a congresos por no sentirse seguras. Y, bueno, si quieres después te lo mando, porque también toca el tema de mujeres de color, tampoco sintiéndose seguras, y era algo así, si mal no recuerdo, del 18% de las mujeres de color que no iban a congresos por no sentirse seguras y el 15%. Y pues como esto generaba una afectación en la salud mental. Entonces, bueno, aparte de lo que me contabas de buscar un espacio seguro entre mujeres, como que encuentras alguna manera de eh, manejar esta frustración, ya sea fuera de espacios académicos o... Sí, no, es muy cierto. Yo también he venido aprendiendo mucho de esto con el tiempo, como que no tenía mucho conocimiento de este tema hasta hace unos 5, maybe, quizás unos 8 años. Y tienes toda la razón. Lo que se llama el síndrome del impostor o el sentimiento de que nosotros no somos lo suficientemente buenas para algo, afecta más a las mujeres y afecta más a las minorías. Y en parte es porque no tenemos esos roles y como no los tenemos, sentimos que no pertenecemos a ese lugar. Y por lo tanto empezamos a sentir que no somos lo suficientemente buenos. Entonces pienso que puede llegar a ser un efecto interno como personas que sí, que sentimos que no tenemos cualidades, pero también es un efecto social, que la sociedad nos ha hecho sentir así. Y para trabajar o como para lidiar con eso, lo que yo he hecho es aprender básicamente del tema, porque las mujeres nos sentimos más afectadas, porque las minorías, y tratar de trabajar en identificar o esos pensamientos, esos factores, y tratar de quitarlos de nuestras cabezas y como lidiar con ese síndrome de impostor en el diario. Entonces, después de aprender de qué se trata, cuáles son los típicos pensamientos del síndrome del impostor, em, y ver todas esas estadísticas que tú dices, por ejemplo, de los congresos, o por ejemplo, si uno mira el número de mujeres que aplican a posiciones de doctorado o postdoctorales, es menos, y las que aplican son las que se sintieron que son suficientemente buenas, entonces por lo general son muchísimo mejores que los candidatos hombres. Eh, entonces, después de aprender todas esas cosas y todas esas estadísticas, lo que yo he hecho es también hablar de esto públicamente. Entonces, he hecho varios seminarios del síndrome del impostor mostrando estos números y estadísticas y dando a conocer a la gente que esto existe y que afecta más a las mujeres y que por lo tanto, por ejemplo, puede afectar más el hecho como dar una entrevista y como nuestra percepción. em, Cambia y por lo tanto puede afectar negativamente, por ejemplo, en una entrevista a las mujeres o a las minorías. Entonces, si estamos como más, como que si sabemos más que esto existe y hablamos más del respecto, em, podemos luchar en contra de estas cosas y darle, em, y hablar más de igualdad y de equidad en cuanto a posibilidades y a opciones y puestos y trabajos y todo. Sí, entonces eso es lo que yo he hecho más que todo para poder lidiar con esto y como aprender y dar a conocer esto a otra gente, a charlas al respecto. Mm. Ok, y otra pregunta con respecto también a hacia ser una mujer latina, o sea, hacia, yo sé, como nos contaste, te ha gustado mucho como vivir en distintos países, pero por lo que me he enterado de mis compañeras y mis compañeros físicos que ahorita están enfrentándose al máster,
el tema de emigrar, al menos en la primera migración, o sea, la primera salida y el primer trabajo académico en el exterior, le suele pegar duro, o sea, como el tema, sobre todo cuando no es un idioma que es tu lengua materna, el tema de generar estos espacios, de crear amistades. Quisiera saber si ese también fue tu caso o cómo, cómo fue para ti tu primer paso al emigrar, Sí. a emigrar, perdón. Sí, es interesante. A mí me dio muy duro irme de Colombia. Yo me fui a Alemania y yo llegué en el verano y en ese verano, digamos que lo disfruté mucho y estaba como en esa época de exploremos y sí, como que la primera impresión me gustó mucho, pero con el tiempo tuve sí, muchos como, sí, problemas de adaptación, quizás sí lo podría decir, sobre todo cuando ya empezó el otoño y el invierno, los días se pusieron más fríos y más cortos, cosas que uno no está acostumbrado para nada a esos cambios de temperatura y de horas. Y ahí me empecé a sentir como muy frustrada, como que no sabía si había hecho lo correcto, pero pensé, bueno, tengo una oportunidad como de mi vida, como esa oportunidad de hacer un doctorado en Alemania, no la tiene mucha gente, entonces como que tuve que tener mucha fuerza interior para poder salir de ese como, sí, sentimiento de que extrañaba la casa, extrañaba Colombia y extrañaba a la gente, sí, la gente obviamente es algo que uno extraña mucho y que solamente con el tiempo uno va aprendiendo cómo son los alemanes o cómo son los ingleses o cómo son los americanos. Entonces, toma tiempo, pero yo creo que a medida que, así como decía antes, que uno conoce más y más gente y se da cuenta que las costumbres son diferentes, como que uno se va adaptando mucho más fácil también. Entonces, la primera toma más tiempo, la segunda menos, tercera menos, pero así a medida que uno va cambiando de lugar y va conociendo más y más gente, uno se vuelve mucho más adaptable. Y siento que hoy en día, pues, tengo más tolerancia a cualquier tipo de cultura que la que tenía cuando vivía todo el tiempo en Colombia. Sí. Mm. Muchas gracias por contarnos todas estas experiencias que has tenido a lo largo de tu carrera y de como ese cambio tan fuerte que existe entre el pregrado y el posgrado y luego uno irse a Colombia. Y también, pues, tam- pues al leer todas tus aplicaciones y tú nos contabas que habías hecho tu maestría en cuántica, ¿no? Y que luego sí habías cambiado a astrofísica. Y además también estuve mirando, como chismoseando tu página web, y tienes ahí muchísimas presentaciones, lo cual me parece increíble, porque la primera vez que veo que ponen las presentaciones en las mismas páginas, entonces está genial eso. Y una de ellas contabas como que no todo es, pues, no todo es de rosas, ¿no? Todo es un camino así muy fácil, entonces muchas veces a uno lo rechazan un montón, que tú pasas de a 15 o que es 15 propuestas y te las rechazan, también el tiempo de observación. O sea, me gustaría mucho preguntarte cómo manejas la frustración como de ese tipo de los rechazos y también cómo manejaste el hecho de cambiar como de un tema tan específico como la acuática a un tema tan grande también como la astrofísica. Entonces, me gustaría preguntarte Mm. si lo manejas. Vale. Sí, yo pienso que el tema de la frustración vino con ese síndrome del impostor que les contaba, como ese síndrome de no me siento que soy suficientemente buena para algo. Cuando uno empieza a hablar un poco de esto, se da cuenta que son muchas personas en la academia que tienen este sentimiento. Sí, es cierto que lo tienen más las mujeres y las minorías, pero tú puedes encontrar fácilmente un hombre privilegiado que puede sentirse así. Y yo pienso que es parte porque a medida que uno aprende más, se da cuenta que sabe menos, ¿cierto? Entonces, como que es parte de la naturaleza del científico sentirse que no sabe lo suficiente. Lo importante es que eso no nos detenga a seguir adelante, ¿cierto? Porque una cosa es decir, bueno, no lo sé todo y eso es simplemente la realidad, a decir, es que no sé lo suficiente o no soy lo suficientemente buena para aplicar a esa posición o para aplicar a datos a ese telescopio o para hacer esto en mi vida. Entonces,
eso traté de distinguirlo como que sí, es cierto que no, nunca voy a aprenderlo todo y no tengo por qué, la verdad. Incluso si es mi tema, porque son temas que son muy amplios, incluso si uno piensa en trabajo en formación de planetas, no tengo que saberlo todo acerca de eso, nunca lo vas a ver, o sea, mamá, y nunca lo vas a ver. Todo, sé algo, sí, y trato de enseñar a la gente eso, y con eso voy a tratar de hacerlo mejor para llegar lo más lejos posible. Entonces, como que eso es lo primero que ah, aprendí. Y lo segundo es como eh, hay muchos procesos de frustración pero no pierdo nada con intentarlo, ¿cierto? Sí, sé que de 20 personas que aplican a este telescopio, no sé, uno lo obtiene, pero de pronto yo puedo ser esa una. Entonces, como que intentarlo y saber que hay como muchos procesos random en esa selección, am, hace que uno dice, no es por mi culpa, es por todo el proceso, ¿sí? Entonces, estando como en esos comités, espera, estando en esos comités de selección de datos, de selección de gente que trabaja en ciertas posiciones, me ha ayudado a ver que todo el proceso es muy aleatorio y que por lo tanto no es porque el candidato no sea bueno o porque la propuesta no sea buena, sino porque hay demasiada competencia y porque depende de muchas cosas. Y estando en el otro lado de la banca, me ha ayudado a ver que sí, que no es que no sea lo suficientemente buena, sino porque simplemente el campo es así. Entonces eso me ayuda a lidiar con toda esa frustración que pasa todo el tiempo, porque de todas maneras yo sigo aplicando a fondos, yo sigo aplicando a datos, entonces como que esa, estar al otro lado me ayuda a ver las cosas de otra manera. Y sí, hablar con la otra gente, como te decía, hablar con mucha gente y darse cuenta que esto es algo muy común en la ciencia, es bueno. Y saber que, por ejemplo, yo apliqué a varios trabajos y que me los negaron y que otra gente aplicó otros trabajos, a ese mismo trabajo también se los negaron y gente que yo también admiraba. Entonces, saber que no es cuestión personal, sino em, cuestión aleatoria, que de pronto no era el perfil que estaban buscando y cosas así. Entonces, como que hablar, estar al otro lado de la banca, eso me ha ayudado. Em, el, sí, el cambio de cuántica a astrofísica, ese me trajo una frustración muy alta porque, como te decía, yo venía haciendo muchos cálculos matemáticos, y como que venía haciendo muchas cosas muy teóricas. Y luego yo vengo a un campo de astrofísica donde todo el mundo, por ejemplo, sabía programar y muy bien y sabían leer. Por ejemplo, astrofísicos, yo pienso que son muy buenos en leer figuras, como que ven una figura y ya entienden todo. Y yo, y yo decía, pero ¿cómo hacen eso? Y, y sí, fue como un proceso muy duro, am, como saber que tenía que cambiar o como que tenía que adaptar mis habilidades y lo que he aprendido para el campo de la astrofísica, pero pues al fin y al cabo como que me di cuenta, todos somos humanos, todos vamos aprendiendo poco a poco. Yo tengo unas cualidades que mis otros compañeros no tienen, yo aprendí pronto otras cosas que mis otros compañeros no tienen y las tengo que explotar. Entonces como que también ha sido más como un proceso de entenderse a uno mismo, entender en qué uno es bueno y tratar de explotar eso. Claro, lo que dices es súper importante, como que el hacernos vulnerables nos hace más fuertes muchas Ujú, veces. cierto. Entonces, sí, eso también es muy, muy importante. Ahorita comentaste algo de que combinas la teoría con muchas cosas de la observación. Ujú. Y eso me parece algo también muy utópico, como te fue muy difícil hacerlo o digamos te ha traído más ventajas que desventajas el combinar las dos partes, porque muchas veces como que, digamos, en mi caso, en mi trabajo de grado, entonces me dicen, no, pues elige primero la rama en la que quieres escoger, si te quieres ir por lo teórico, si te quieres ir por la observación o por hacer simulaciones, como porque no puedo integrar todo, o sea, como que lo has hecho, si es difícil o te ha traído más ventajas. Yo creo que me ha traído ventajas y desventajas, pero más ventajas que desventajas. Yo creo que la desventaja, por ejemplo, que me ha traído es como que la gente no te identifica en uno en el otro. Entonces no te identifica lo suficientemente fuerte en teoría, pero tampoco te identifica totalmente como una observacional. Entonces como que no saben si eres si chicha o limonada, como que no te identifican en ninguno.
pero por otro lado eso hace que como que puede ser lo contrario, como te identifican por los dos, te pueden invitar a proyectos teóricos, te pueden invitar a proyectos observacionales. Y tiene la gran ventaja de que puedes hablar con las dos comunidades y entender de qué están hablando, como que sabes que la comunidad de observaciones está es como que se está perdiendo de esto que los teóricos están haciendo y los puedes conectar. Entonces, como que eso ha hecho que como que yo sea muchas ocasiones como esa conexión, como que, sí, tú tienes esos datos, yo sé esta persona que está trabajando en esos teóricos y para poderlos comparar se necesita hacer esto, entonces hagamos esto todos juntos. Y eso ayuda mucho. Eso ayuda mucho, me ayuda mucho en la parte que hablamos anteriormente, la frustración, porque a mí me gusta mucho proponer para observaciones, pero pues el éxito es, pues no me quejo, he tenido datos, pero es muy fuerte competir en esos telescopios súper potentes como el ALMA o el James Webb o los telescopios de la ESO, que son, por ejemplo, el VLA, el VLT. em, y pues yo lo intento, pero cuando no tengo datos me voy a la teoría y adelanto cosas en la teoría y cuando vuelvo a tener datos trabajo en la observación por un tiempo y luego me vuelvo otra vez a la teoría y así sucesivamente. Es como que me da la oportunidad de si no tengo datos en las observaciones me voy a la teórico y si la teoría no me está funcionando, trato de buscar gente que tenga datos y así. Entonces, como que siempre tengo por dónde irme, sí, porque camino a coger. A mí me parece bastante admirable. También, sí, no, es bastante admirable el trabajo que haces de conexión. También te quería preguntar sobre que no se tiene la imagen de que el científico está, o la científica está aislada de la sociedad, que está en su oficina todo el tiempo, que no tiene tiempo para su vida social o su familia o sus amigos. Sin embargo, en tu hoja de vida pones, digamos, pausas que tuviste en tu carrera, Ujú, lo cual me parece espectacular realmente, porque son momentos que pasan, somos seres humanos, a pesar, pues somos seres humanos que se dedican a la ciencia más bien. ujú. Entonces es algo muy importante y quería preguntarte cómo haces como para manejar la maternidad, que pues fue algo que nos resaltaste, el hecho de que seas madre de dos niñas, y tu vida académica, que en ambas pues logras terminar el día y sentirte satisfecha con los dos campos y además también estar pendiente de tu familia y de tus amigos. ¿Cómo Ujú. cuáles son esos puntos claves para manejar tu tiempo? Sí, yo pienso que uno de los puntos claves es ser pragmático, pragmática, y yo creo que es muy fácil como científico cuando uno tiene un problema y querer seguir más y más y más y más a la perfección y abrir otra pregunta allí, otra pregunta acá, pero uno tiene que llegar al punto de decir qué es lo que quiero responder y qué tengo que hacer para responder esa pregunta y cuál es de hecho, el camino que me puede llevar rápidamente a responder esa pregunta. Y eso es lo que yo digo, ser pragmático, ¿cierto? Vamos a coger el camino práctico para responder la pregunta que queremos y no irse por los lados, porque es muy atractivo para los científicos hacer eso. Yo pienso que sí, y eso es como el punto número uno, pragmático. Segundo, yo pienso que todos los resultados que uno tenga, sean buenos o malos, vale la pena publicarlos. Porque si uno, em, digamos, si uno propuso algo para observación y no observó nada, si uno los publica, nadie va a saber. Y luego alguien va a pensar lo mismo y va a mandar otra vez la misma propuesta y va otra vez casi que a, a usar el mismo tiempo en el telescopio para nada. Entonces, uno tiene que publicarlos y uno tiene que, lo mismo con la teoría, si uno trató un modelo y no funcionó, explicar por qué no funcionó y publicar eso. Y yo le digo a todos mis estudiantes y a toda la gente que trabaja conmigo, todo lo que uno hace vale la pena escribirlo y publicarlo. Entonces, escribir es como muy importante. Y, y sí, mantener como ese ritmo de pensar que todo lo que uno hace vale la pena escribirlo y publicarlo.
Y, ¿y qué más? Ese sería número dos. Número tres, yo siempre, es difícil pensar que acabo el día satisfecha con mi carrera, porque a veces tengo frustraciones y, y a veces no logro cerrar el día o la semana o el mes. Pero lo que yo siento, yo pienso en que lo que sí es importante es cerrar el día pensando que hice lo mejor para mi familia y mis amigos. Y eso a mí me trae una satisfacción personal que me hace entonces sentir feliz en el trabajo y manejar esas frustraciones de manera más fácil, porque si no tengo esa parte personal que es mi base, eh, eh, si no la tengo bien y si no la tengo fuerte, me voy a, mi vida, mi carrera se va a volver un castillo de naipes, entonces eso lo tengo claro, esa es mi prioridad. Y si eso significa parar a las 4 o las 5 de la tarde y no trabajar los fines de semana, y si eso significa tomar vacaciones, y si eso significa salir, entonces le doy prioridad a eso. No, agradezco mucho lo que cada palabra que nos estás diciendo, siento que es como una curita para el corazón, no sé. Se siente muy bonito estar hablando así. Y no, sí te agradezco cada una de las palabras. Y también te quería, pues hemos hecho esta entrevista hasta ahora como de una manera muy personal, teniendo en cuenta que pues, la idea es que la entrevista sea como una catapulta, digámoslo así, a, a lo que somos como científicas, al hecho de que no siempre el camino va a ser fácil y lo que decías, de que uno no siempre termina satisfecho, pero lo importante es atravesar cada obstáculo pensando que uno hizo lo mejor. Y me gustaría preguntarte mucho sobre, o sea, ahorita entiendo que eres la líder de un grupo de investigación, me gustaría saber qué hacen en ese grupo de investigación, cuál es tu investigación y sí que nos cuentes pues, al respecto, pues Vale, saliéndonos un poquito de la parte personal. sí, claro. Bueno, mi investigación se enfoca en entender la formación de los planetas, en particular como la primera fase de los planetas, entonces me gusta compararla como con la infancia, como que como adultos pasamos por muchas etapas. Aquí yo creo que estaría pensando en el primer año, no, ni siquiera de un adulto. Em, lo que me gusta explorar aquí es básicamente cómo diferentes factores pueden influenciar ese crecimiento o esa formación de los planetas. Y entre esos factores lo que estudiamos es como el efecto de la estrella o de las estrellas madres, si es una o dos o más en el sistema, la masa de esas estrellas y la temperatura de esas estrellas, cómo afectan ese crecimiento de los planetas, cómo afecta el ambiente, si tienen vecinos que son muy, muy grandes y como que no pueden dejar a los planetas crecer. Entonces, estudiamos el efecto del ambiente en esos procesos y estudiamos básicamente también em, cómo, sí, como si se forman varios a la vez o solamente uno y luego el otro, cómo puede afectar eso también la, la formación planetaria. Y lo interesante de todo esto es que es casi imposible imaginárselo, pero ese proceso de crecimiento que es como de tamaños muy chiquiticos de polvo, del polvo interestelar, a rocas de tamaño de 1 milímetro, centímetro, es observable. Y eso que eso está a muchos años luz de distancia, es increíble ver sí, que ese polvo básicamente se puede observar. Y es porque básicamente la luz que está recibiendo ese polvo de la estrella madre es dispersado por el polvo. Entonces uno puede ver como esa luz dispersa, por ejemplo, depende del tamaño del polvo, la composición del polvo. Entonces uno puede aprender muchísimo del polvo y de cómo va creciendo gracias a observaciones a diferentes longitudes de onda. Y también en muchas ocasiones la luz es absorbida por el polvo y el polvo la reemite. Entonces, por eso mismo es como un proceso único porque lo podemos observar y porque al mismo tiempo pues, lo podemos modelar, entonces podemos hacer esta comparación entre teoría y observaciones. Sí, eso es como lo que hacemos en mi grupo. En estos momentos tengo
bueno, yo tuve un grupo en el Instituto de Max Planck en Alemania, ese grupo ya acaba de terminar y ahorita estoy formando mi nuevo grupo, tengo 2 estudiantes de doctorado y en estos momentos estoy contratando 3 postdoctorados. Entonces sí, esa es como la composición del grupo en el momento. Qué sorprendente, la verdad. Yo no sabía nada, o sea, no sé mucho de astronomía, pero leyendo, uf, aprendí demasiado y no sabía que la formación de planetas tenía tantos campos de estudio, la Mm. verdad. Em, bueno, eh, ya como para ir finalizando, como que tenemos 2 puntos más enfocado como de nuevo hacia el pregrado, que es, o sea, ahorita en la colectiva tenemos algunas de posgrado, pero sobre todo somos chicas de pregrado. Entonces, aparte de las distintas, o sea, los distintos consejos que nos has dado a través de la entrevista, no sé si eh, ¿nos puedes decir algo más? ¿Nos podrías aconsejar algo a nosotras? Tipo así como que te hubiera gustado saber en tu pregrado. Ujú. Em, una cosa que yo digo que lo aconsejo es que es explorarse uno mismo, darse cuenta en que uno es bueno y en que uno es regular y en que uno es malo. Aceptarlo, porque uno no puede ser bueno en todo. Y tomar eso como a su ventaja. eh, Todas las cosas que uno es bueno, explotarlas al máximo. Entonces, si eres buena en, no sé, en escribir, explota eso al máximo. Si eres buena en presentar, dar charlas, explotar eso al máximo. Si eres buena en simulaciones, explotar eso al máximo. No tratar de adaptarse a lo que, como cambiar las cualidades de uno para adaptarse al campo en que uno quiere trabajar, sino lo contrario. em, y en las que uno piensa que que están regulares o malas. em, si se puede trabajar en ellas para mejorarlas, pero no enfocarse mucho en eso porque nos trae frustración. Más bien alegrarnos por lo que tenemos, por lo que somos buenas y a estar agradecido por eso. Em, sí, ese sería el número uno. Y el número dos, sí, prioridad siempre familia y amigos. Y, y pues es un camino largo la vida académica y yo creo que es bueno saber desde el comienzo que es así. Yo no sé si es el caso para ustedes, pero cuando yo empecé el pregrado, eso no lo dijeron los profesores, es un camino largo si te quieres quedar en la academia porque es hacer un doctorado y luego hacer varios postdoctorados. Entonces, darse cuenta que, o por lo menos tener eso en la mente para saber a qué le damos prioridad, ¿sí? Yo sabía como desde muy pequeña que yo también quería tener una familia, entonces como que en un momento supe o, o lo hago formo una familia durante este camino largo, o quizás llegue al final y no lo haga hecho y me frustre, entonces mejor como que arriesgarse y ver si funciona o no, pero siempre con la prioridad de lo que uno más sueña, así lo que yo también soñaba era tener una familia, entonces como que le di prioridad a eso y vi con el tiempo cómo podía adaptarse mi carrera a eso, más no lo contrario. Y esas serían como las dos cosas, ¿sí? Ay, qué emocionante. Yo últimamente en lo personal también he estado como toda la vida también he planteado mucho ser madre, o sea, ha sido como, es uno de mis grandes sueños y he estado como en esa crisis, como de, no, pero va a ser muy difícil, pero luego es como, no sé, es como ese sentimiento de, bueno, es lo mío y solo tengo un chance y lo voy a hacer con mis reglas del juego y ahí veré qué sale. Sí, exacto. Sí, porque Em, siempre muchas mujeres esperan hasta, digamos, conseguir lo que querían en su carrera y de pronto después se vuelve muy tarde y ahí sí viene una frustración que no puedes cambiar para nada. Mm. sí, em, bueno, ahorita la